la bienvenida en el panel de Esferas de Poder al sociólogo Cándido Mercedes, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el economista Antonio Siriaco, y al politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, tres figuras importantes con alta tasa de credibilidad en el país y autoridad en el manejo de los temas que competen a sus respectivas figuras. Vamos a comenzar en este panel de Esferas de Poder con el sociólogo Cándido Mercedes, que además de catedrático, conferencista y es un hombre de las academias. Don Cándido, quisiéramos saber en términos de transparencia, de institucionalidad, de sistemas de consecuencias, ¿cómo usted ve el 2024 y las perspectivas del 2025? Yo insisto que la sociedad dominicana cambió a partir de enero del 2017. Es otra. Lo que ocurre es que a menudo uno genera expectativas, percepciones de cambio y creemos que los cambios a veces, si no son revolucionarios, son cambios lentos, que la gente a veces no lo percibe. Pero la sociedad dominicana tiene en lo que yo llamo una etapa de transición verdadera. La sociedad dominicana de hoy, insisto, no es la misma sociedad de hace 5, 6, 7 años. En materia institucional, en materia de corrupción, en materia de lucha contra la impunidad y un poquito en el ejercicio decente de la política. La sociedad ha cambiado. Por ejemplo, en República Dominicana, este año, en el balance, no hubo sorpresa, hubo menos escenario de conflictividad en materia de elecciones, hubo menos, los partidos políticos recurrieron menos al Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral sacó excelente nota, de tal manera que el Congreso, de los 5 miembros, dejó 4 como una especie de evaluación positiva, y la sociedad dominicana lo ha visto bien. O sea que en materia de democracia electoral, República Dominicana pasó con buena nota. Febrero, las municipales y las congresuales y presidenciales, con muy buena nota. En materia de desarrollo institucional, si uno mira el Foro Económico Global, nos dice que la percepción de la corrupción en República Dominicana ha ido mejorando. A mí me gustaría que fuera 60, que estuviera a nivel de Uruguay, Costa Rica, Chile, supóngase. Pero no hay duda de que hemos ido mejorando. El Doing Business también nos evaluó y República Dominicana de 115 bajó a 90 también. O sea, en materia institucional hemos ido mejorando. Ahora mismo, el índice mundial de innovación, ahí desmejoramos. Estábamos en 90 y subimos a 97. Cuando tú buscas la variable que explica eso, lo vamos a ver luego, es la problemática del capital humano y de la empleabilidad en República Dominicana, que no se está dando. Pero en materia institucional, en materia de democracia electoral, en República Dominicana le ha ido muy bien. Y cuando uno se mira en términos de la región, no es que uno se regodee, porque esta no es la democracia que yo quiero, esta no es la sociedad que yo quiero, yo aspiro a algo mejor, a una democracia más inclusiva, con mayor cohesión social. Pero tengo que reconocer que hemos ido cambiando, lentamente, pero hemos ido cambiando. Señor decano, el país ha seguido mostrando una perspectiva económica favorable, un crecimiento económico de más de un 5% durante este año. ¿Cómo ve usted el horizonte de la economía de la República Dominicana por esa vertiente? Mira, Federico, yo creo que la economía dominicana este año va a terminar, como tú has señalado, con un crecimiento en la vecindad del 5.1, 5.2%. Si lo comparamos con el crecimiento del año 2023, evidentemente que prácticamente la tasa de crecimiento se duplica. Y evidentemente hay condiciones, y ha habido condiciones para que eso ocurriese de esa manera. Por ejemplo, este año la política monetaria del Banco Central ha sido una política monetaria acomodaticia, es decir,
que ha venido disminuyendo su tasa de política monetaria y como consecuencia de eso ha venido también con los estímulos del Banco Central a sectores importantes. Eso ha impulsado la demanda interna y ha permitido que la economía dominicana tenga y termine con ese crecimiento de un 5.1, 5.2, que a la sazón es el crecimiento más alto de América Latina y el Caribe. Pero también hay otros elementos importantes que han contribuido a que el componente de la demanda interna, tanto el consumo como la inversión, se hayan incrementado este año con respecto al año 2023. Las remesas en la República Dominicana van a terminar este año por encima de los 10.200 millones de dólares. Y eso es una cantidad de recursos que va al torrente del consumo de sectores de bajos ingresos. Y eso es un elemento positivo porque eso reactiva la actividad económica. Igualmente a la inversión extranjera. Aquí, quieras o no, hay un clima de tranquilidad, hay un clima político que ha permitido que la inversión extranjera fluya y evidentemente que eso también le permite a la economía dominicana tener más capacidad para invertir, para crear empleo, para crecer. Es decir que internamente las políticas públicas han sido políticas, y básicamente la política monetaria que ha venido dominando, ha habido una dominancia de la política monetaria con respecto a la política fiscal, ha sido este año una política acomodaticia, expansiva, que ha permitido claramente que sectores importantes hayan crecido y eso ha dado al traste de un crecimiento importante. Ahora, hay otros elementos que yo creo que también hay que considerar. El sector de zonas francas tuvo un buen desempeño este año. Ha habido una reactivación del sector de la minería que en un primer momento, producto de reestructuraciones internas de la principal empresa que extrae el oro y exporta el oro hacia el exterior, tuvo dificultades. Sin embargo, ya posteriormente con esa reestructuración, ha venido aprovechándose de los precios internacionales del oro, que han estado obviamente con cifras y precios récord. Yo creo que este es un año muy bueno para la economía dominicana y claramente el próximo año 2025 va a ser un año ya que va a depender mucho de todo el entorno en que se desarrolla la economía mundial. Pero este año la economía dominicana va a terminar con un crecimiento robusto, va a generar casi 40.000 millones en divisas por los diferentes sectores y con una población ocupada, con un mercado de trabajo que ya sobrepasa los 5 millones de ocupados. Yo creo que eso es un buen dato para finalizar el año. Don Daniel, el país celebró 2 elecciones exitosas este año. Se fortaleció la democracia. El presidente tomó posesión de su segundo mandato, pero no bien transcurren los 100 días cuando ya salen a relucir aspiraciones de cara al 28. ¿Cómo usted ve todo este andamiaje político? Mire, don Federico, haciendo colindancia con lo que expresaba mi querido amigo Cándido, la República Dominicana ha venido cambiando. Cándido la sitúa en el año 2017, cuando se empiezan a evidenciar las señales más pertinentes de ese cambio. Pero ha venido cambiando porque también ha habido agotamiento en los modelos tradicionales, sobre todo en el modelo político. Y creo que la ciudadanía ha entendido que la mayoría de los actores políticos no se encuentran en capacidad de darle una respuesta hacia el modelo de gobernanza aspiracional que tienen los dominicanos. Y esto ha traído como consecuencia que la asunción de lo que es la responsabilidad ciudadana frente a los procesos electorales haya ido corporizándose de una manera más acabada. Tuvimos 2 procesos electorales exitosos, quizás
todavía muy salpicados del clientelismo tradicional que desde hace mucho tiempo agobia la democracia en República Dominicana, pero no se produjeron mayores situaciones conflictivas, ni siquiera dudas sobre la pulcritud del proceso. Y eso es positivo. Eso es positivo porque eso lleva al ciudadano a tomar conciencia con mayor equidistancia frente a los actores políticos y también lleva a los ciudadanos a ver los procesos electorales como procesos normales, no como asaltos al poder como tradicionalmente se veía en República Dominicana. Con relación a lo que dice mi querido decano, pues el desempeño económico es un elemento, un ingrediente que crea confianza, no tan solo en los inversores que vienen del extranjero hacia República Dominicana, que a todas luces y en todos los paneles internacionales se considera nuestro país el país más estable de toda la subregión de Caribe y Centroamérica en ese tenor. Entonces, yo creo que la población, lejos de mostrarse escéptica, está apostando con mucha fe, está apostando con mucho ahínco a que el modelo por el cual hemos empezado a transitar a partir de ese 2017 que menciona el profesor Cándido, pues se vaya consolidando. Claro, todavía faltan algunos estentores que van a conmocionar, sobre todo a la clase política que muestra muchas debilidades para tomar la frecuencia de por dónde va la ciudadanía. Porque ya no queremos gobiernos de mesías, queremos gobiernos con personas capaces de establecer un nivel de gobernanza que posibilite la consolidación de la democracia. Ahí también, acuérdate que en este año hubo la reforma constitucional. Correcto. Mucha gente decía, pero no hay necesidad de reforma. Yo decía, pero ¿de quién depende la necesidad de la reforma? Porque eso es subjetivo. Eso depende de las relaciones de poder. Ahora, la gran pregunta es, ¿esa reforma era regresiva, era conservadora o era reformista? Mira, no era regresiva porque no intentaba retornar al pasado. No era conservadora porque no era mantener lo que estaba. Era reformista, ¿por qué? Porque de verdad que se ha puesto un candado. Es más difícil que un presidente, teniendo mayoría hoy en día, se pueda reelegir. Que ha sido la constante en República Dominicana. Yo veía sociólogos, politólogos... Escúchame, Cándido, y decir algo. El feedback de la decisión que tomó el presidente, de él mismo limitarse las posibilidades. Para ahora. Eso, 2024, 2028. Eso robustece mucho. Es un gran legado histórico. Un gran legado. Una gran responsabilidad. ¿Qué nuevo presidente se atrevería hoy en día a intentar quebrantar pero encima de ese input? Le pone el artículo 278 diciendo ningún presidente puede cambiar la Constitución para favorecerse el mismo. Es un gran legado. Entonces, esa reforma fue reformista en el lindero de progresista. Ni fue regresiva, ni fue conservadora. Ok. Lo otro es que sacaron a el procurador o la procuradora. La figura del procurador la sacan del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es progresista. Que ahora el procurador lo va a nombrar el Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, háganse la pregunta. ¿Qué es más democrático? ¿Que lo nombre el presidente, que podía hacerlo, o que lo someta a 8 personas? A 8 personas. Y en esas 8 personas no siempre van a haber 2 de la oposición, por lo menos. Van a haber 2 mínimo. ¿Y qué significa eso? Más transparencia, por lo tanto, menos opacidad. Y donde el presidente tiene que defender por qué es su candidato. ¿Y eso qué trae? Mayor gobernabilidad, porque mientras más involucramiento tienen los distintos actores políticos, mejor para una democracia. No es lo mismo que yo te nombre a ti, que yo tenga que someterlo a un órgano colegiado. ¿Qué no estuvimos de acuerdo? Que nada más lo van a poner por 2 años. Pero además la gente no ha dicho, y es un reconocimiento, señor, el procurador no podrá ser
una persona que viene del comité político, del comité central o de la dirección máxima de un partido directamente a procurador. Mínimo 5 años. Eso es una revolución en este país. Nosotros teníamos hasta los otros días miembros del comité central que pasaban a procurador, a fiscal. Eso es inaudito. Ah, pero en Estados Unidos, sí, pero en Estados Unidos existe el poder institucional. No hay agradecimiento. Búscate que toda la gente de las altas cortes, absolutamente todos, generalmente, al final, cuando terminan su gestión, ¿de qué partido? ¿Por qué partido votan? Por el que lo puso, por el presidente de turno que lo llevó ahí. Es esa esta sociedad, porque no somos funcionarios del Estado. Nuestra gratitud no es al Estado dominicano, nuestra gratitud es al que nos puso. Aparte de eso, hay un ingrediente que es importante, y es que la oposición tiene que entender que tiene que asumir el compromiso de gobernar estando en la oposición. Regresamos en breve con este panel de esferas de poder con la participación del sociólogo Cándido Mercedes, el politólogo Daniel Pou y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, el economista Antonio Siriaco. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? ¿Usted sabe cuánto pagamos ahora este año? De intereses nada más. 242.885 pesos, millones, .2. Y eso es sin las comisiones, que llega a 270.000, el equivalente a 3.7. Eso es igual al 25% de los ingresos tributarios. En el panel de esferas de poder continuamos con esta conversación con estas personalidades importantísimas del país, académico, economista, politólogo. Vamos a reiniciar esta ronda con una autoridad aquí en términos de conocimiento y de la academia, como es el sociólogo Cándido Mercedes. Fíjese, aquí las perspectivas siempre están cimentadas sobre la base de que haya logros institucionales importantes, de que se fortalezcan las instituciones, la economía y la democracia. ¿Cómo usted ve todo este proceso? Mira, yo voy a asumir todo el discurso del doctor Siriaco, pero nosotros hacemos en el balance el equilibrio. República Dominicana va a crecer 5.1, 5.2 y el otro año fue 2.4, la economía que más va a crecer en toda la región. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de nosotros? ¿Usted sabe cuánto pagamos ahora este año? De intereses nada más. 242.885 pesos, millones, .2. Y eso es sin las comisiones, que llega a 270.000, el equivalente a 3.7. Eso es igual al 25% de los ingresos tributarios. Y eso no es sostenible en el tiempo. Es que si tú lo tomas de cuenta con relación al PIB, tú puedes decir, pues si la economía crece, baja con relación al PIB. Ahora, coño, que de cada 100 pesos tú tengas que pagar 25 de intereses nada más. Eso no lo aguanta nadie. Por tanto, esa centrífuga todos los años, fíjese que el déficit es de 3.2, desde el 2008. Nosotros nada más tuvimos en el 2007 superávit primario. Después de ahí es 3.2. Y eso es una irresponsabilidad de la clase política dominicana, porque le ha sido más fácil endeudarse y no asumir la necesaria reforma. Por eso le decimos al presidente que en el 2025, que coge el aire fresco de Navidad, pero en el 2025 él tiene que introducir reforma fiscal en este país. Que no es verdad que con reforma administrativa, porque es largo el proceso, nosotros podemos buscar un 4 o 5% del PIB. Hay que hacer las dos cosas, administrativa y someter la reforma fiscal, que está por encima de él como presidente, porque es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que está consignada en la Constitución en su artículo 241. Ley 1-12. Ley 1-12, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Pacto fiscal integral. Ahora, que se lo someta al CES, que se discuta y que una vez decida, asuma. ¿Asuma qué?
el ropaje de estadista. Ya él está en la historia con esa reforma constitucional. Ahora él tiene que hacer esa reforma fiscal integral. La sociedad dominicana no puede seguir. Aquí se necesita, mire ahora, ¿cuánto vamos a invertir en el 2025? Inversión de capital, 12% del presupuesto. Eso es muy poco, eso no llega a 2%. Y esta sociedad necesita demasiada infraestructura, caminos vecinales, vivienda. Esta sociedad necesita una reforma de la seguridad social, a la reforma de salud, la reforma de agua. Son reformas estructurales que hay que asumir. Por eso, yo casi estoy despreciando a esa gente que me están hablando y que para el 2028 y que de candidato. Nosotros tenemos que, como académicos, someter una agenda. Aquí tenemos que hablar de productividad, aquí tenemos que hablar de innovación, aquí tenemos que hablar de una sociedad menos desigual. Somos la sociedad de América Latina, de los 33 países, el 1% más rico de aquí es más rico que todos los demás países de América. No es que es el país más desigual, pero el 1% de aquí tiene más que el 1% de Brasil, de Colombia y de Chile, que son los tres países con mayor desigualdad. Y una sociedad con tanta desigualdad y niveles de pobreza de 19 y 18 no puede garantizar una paz social permanente. En ese sentido, decano Antonio Siriaco, el gobierno tuvo que retirar el proyecto de modernización fiscal. Muchas personas, algunos sectores atribuyen que tuvo que recular cuando sometió al debate ese proceso. Ahora se está reclamando que se retome nuevamente. ¿Dónde tuvo el fallo ahí? ¿Qué ajuste debe tener ese proyecto para que haya un consenso y pueda tener éxito? Mira, yo creo que la reforma tuvo un fallo de origen. Lo primero que se pensó que este país estaba en crisis, y no es cierto. O sea, tú no puedes hacer una reforma de choque para tú recaudar en un momento determinado, incluso sin tomar en consideración un horizonte temporal, pero en un momento determinado 122.000 millones, en primer lugar. Entonces, luego cuando uno analiza los elementos ya más la parte interior, es decir, las diferentes propuestas. En primer lugar, la propuesta que hizo la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales le planteó claramente que los alimentos, las exenciones a los alimentos no se debieron tocar. Y eso fue lo que provocó realmente crispación en la población dominicana. El hecho de productos tradicionales, básicamente dejarlo fuera y aplicarle un 18%. El caso, por ejemplo, de la habichuela. O sea, eso era algo insólito. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que los demás sectores económicos, que se vieron obviamente amenazados porque se le iba a quitar las exenciones, se montaron en ese carro. Y entonces, como tiene más poder comunicativo, como tiene más poder mediático, entonces eso generó una crispación. Y la clase media con el... Claro, entonces todo eso, en primer lugar, hubo un error de diseño. ¿Qué nosotros planteábamos? Decíamos, mira, también hay que combatir la evasión fiscal. Porque la evasión fiscal, incluso el hecho que el presidente de la República haya retirado el proyecto de ley de reforma fiscal, pero eso le abre la oportunidad de profundizar con el tema de la evasión fiscal. Mira, te voy a dar un dato. ¿Tú sabes cuánto fueron las importaciones el año pasado en este país? 1.6 billones de pesos. Si tú le aplicas el ITEVIS a las importaciones, que generalmente se puede, el 18%, el gobierno hubiese recaudado 285.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto recauda? 140.000 millones. Es decir, que la posibilidad de tú mejorar los niveles de ingreso con respecto a al combate de la evasión fiscal son altísimas. Entonces, otro punto importante, oficialmente aquí hay 100.000 empresas, oficialmente 100.000 empresas que todos los años declaran pérdida. Y no desaparecen. Entonces, ¿por qué usted no le pone un impuesto a las empresas que declaran pérdida de un 2 o un 3% sobre su ingreso bruto y no sobre su ingreso neto?
Esas son posibilidades que están ahí, son propuestas que hicimos Exacto. nosotros. O sea, Escúchame, porque pero oye bien. estamos premiando la ineficiencia. Claro, pero no solamente eso. La Aquí, ineficiencia aquí entre en comillas. un momento determinado, Federico, había la presunción de que el sector más dinámico de la economía dominicana, que era el sector obviamente turístico, aquí cuando se le pedían los estados financieros a muchos sectores, ¿verdad?, de hoteles, presentaban pérdidas. ¿Y qué hizo el gobierno? No ahora, sino en años anteriores. Dijo, mira, definitivamente yo lo que te voy a cobrar es una especie de anticipo. Y ahí se crea el famoso APA, que son los acuerdos de precios anticipados. ¿Por qué? Porque no había forma de tú determinar que realmente te estaban declarando pérdidas. Y eso aparece en los datos oficiales de la DGI. Usted revisa los estados financieros que presenta la DGI y aparecen esos sectores presentando pérdidas. Y luego Entonces, le ponemos ahí, claro, doctor, el efecto Lola. Claro, Lola claro, Flores, así es. agarra 2 o 3. Y todo eso, preso. yo creo que existe la posibilidad, ahora mismo, en lo que se va revisando y haciendo un rediseño de una nueva ley de reforma fiscal, si se combate la evasión, fácilmente el gobierno puede recaudar 100.000 millones de pesos. Don Daniel, en un sistema democrático tiene que existir balances y contrapesos, es que las decisiones deben tener un consenso de la mayoría y los factores políticos deben intervenir para tomar las decisiones importantes del país, son los actores decisivos en ese sentido. ¿Cómo usted ve este balance y contrapeso frente a un tema que atañe la estabilidad del país como la reforma y el hecho de que no haya un acuerdo para que se logre y tenga éxito esto? Mire, para mí el grave problema que han tenido muchas propuestas es que tienen una tendencia, como decía Francisco Umbral, hacia la baratura. O sea, yo voy a buscar la salida que me sale más barata, la que menos me puede generar disgusto con determinados nichos de poder, porque me resulta pues más expedito. Por ejemplo, esa propuesta de la reforma fiscal, primero, como dice el señor decano, de impacto, no era necesaria de impacto. Lo que se necesitaba era realmente una iniciativa, primero, a revertir el modelo fiscal de República Dominicana, que es un modelo regresivo, que penaliza a los sectores menos pudientes. Lo segundo, tenía que destacar, demostrar que iba a haber un esfuerzo con suficiente musculatura para disminuir la evasión y no para ir sobre los sectores que son los que siempre han estado pagando. Entonces, desde ese momento, tú dices, no, pero este señor lo que quiere es lo fácil. O sea, incluso motiva a mucha gente a pensar que en cierta medida esos sectores evasores, esos sectores que se benefician del modelo regresivo, están siendo protegidos por el Estado. Y yo creo que no puede hablarse de reforma fiscal sin hacer esfuerzos, podríamos decir, pertinentes, esfuerzos robustos por ir desmontando la regresividad del modelo fiscal de República Dominicana. Que eso quiere decir, vamos a transferir el esfuerzo por captación de recursos, de hacerlo por el ITEVI, que es lo que está más fácil, porque todo el mundo tiene que consumir, vamos a hacerlo por el impuesto a la riqueza, o sea, por el impuesto sobre la renta. Porque el nivel de evasión que hay aquí en este país de impuestos sobre la renta es más alto, 62. Es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, fue un fallo del gobierno. Yo entiendo que el presidente hizo pucheritos cuando se produjo ese rechazo, pero es que esto no es un problema de coyuntura, esto es un problema de mediano y largo plazo. El pacto fiscal está consignado en la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que incluso
es un ala de la Constitución con miras al futuro de la República Dominicana. Entonces usted no me puede salir a buscarme soluciones más baratas porque crean menos conflictividad en los nichos de poder, cuando realmente lo que tenemos que empezar es a desmontar un modelo fiscal que en República Dominicana genera desigualdad y exclusión de una manera galopante. Don Cándido, el cuco siempre de hablar de reforma fiscal es el aumento de los impuestos. La gente siempre interpreta, me van a aumentar el impuesto ahora, y entonces eso obviamente se interpreta como que va a subir todo. Fíjate qué pasa. Ese síndrome no deja de tener elementos factuales, empíricos. Es que ha sido así en República Dominicana. Ha sido la historia. Era parte de la historia, entonces ya la gente lo ve como... Pero no necesariamente debe ser así. Por ejemplo, hay economistas que te plantean que el ITEVI está en 18, que lo bajen a un 12, a un 14. Y aquello era inconcebible. El ITEVI es una figura que fue creada con Jorge Blanco en el 84, tiene 40 años, y en 40 años es que ha llegado a 18. Tú no puedes a 100 productos de 0 a 18, tú podías ponerlo a 4, claro, a 6, a 8. Progresivo. Un selectivo. Un selectivo. Pero no selectivo. Fue de shock. Entonces era inconcebible. Pero no necesariamente. A veces cuando tú generalizas más, logra más impuestos. Cuando tú simplificas más todo ese diseño tributario que es imposible, o como planteaba el decano, un monotributo. Claro. Aquí hay más de 200,000 entidades comerciales que no pagan impuestos, pero que si tú le tocas, la Dirección General de Impuestos Internos dice, mira, tú vas a pagar 100,000 pesos, y de esos 100,000 pesos ahí te cubren Infotel, Seguridad Social, todo. El Estado recauda más de 3,000, 4,000 millones en eso nada más. Todos esos colmados no pagan nada. Pagan ITEVI en la mercancía, sí, claro, pero no directo. Eso hay que hacerlo. Y se la transfieren. Lo retienen, lo retienen, pero no se lo transfieren a la DGI. A la DGI. No, y se lo transfieren, se lo transfieren al precio. Al consumidor. Al precio, claro. incluso multiplicado exponencialmente. Claro, en cascada. En cascada. Entonces, la sociedad dominicana tiene que abocarse. El año 2025 es el año de la oportunidad de reformas estructurales. Yo insisto, y te lo dije aquí en este programa, me va a matar un sociólogo por ahí. Nos ha ido bien. Estabilidad política, aparente estabilidad social, y lo digo así, aparente, porque los elementos estructurales de esta exclusión están ahí. Pero el dominicano es tan noble que paz social. Dominicano con un dominó y un rominó ahorita. Y un colmadón ahí. Un colmadón ya tiene. Pero eso no va a ser siempre. Entonces tenemos que hacer esas reformas estructurales. La reforma fiscal integral, la de seguridad social, la del código laboral, que yo siempre seré progresista, yo nunca voy a ser conservador, pero cuando me oyen decir, Cándido, ¿y esa reforma laboral, tú estás de acuerdo con el problema de la cesantía? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque en el 1992 en República Dominicana no había seguridad social. Y ahora el empleador tiene un pasivo laboral demasiado alto. El Estado no está jugando su papel en una sociedad de mercado, que es el llamado a regular las condiciones generales de la producción. Aquí están pagando esa seguridad social el empleador en un 70% y el empleado, el trabajador. En consecuencia, Cándido Mercedes, la Ley de Seguridad Social en su artículo 50 te habla de un seguro de desempleo. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 31, numeral 1, te habla de un seguro de desempleo. Y el Estado pudiese comenzar con el seguro de desempleo con 30,000 millones que tiene la CISARRIL. Ahora, hay un tema, porque yo creo que cuando se crea la Ley de Seguridad Social, ya estaba la cesantía. Y fue contraproducente que esa ley, que fue posterior a la cesantía, incluyera un seguro de desempleo. Y ahí generó un conflicto. Ese es el problema muchas veces, cuando se someten leyes al Congreso Nacional, habiendo ya una ley del 92 que habla de cesantía, ¿por qué usted incorpora otro elemento adicional? Y hay un conflicto ahora. Ese es el conflicto. Los empresarios dicen que hay que quitar la cesantía porque está en la Ley de Seguridad Social, pero la cesantía está mucho antes. O sea, yo creo que al final la cesantía,
y el acuerdo es que un componente de la cesantía sea gasto tributario, un Pero- 60%. pero- Como un mecanismo de llegar a algún acuerdo, evidentemente. Pero profesor, hay un tema lo que ahí. pasa es que el empresariado en este caso te está planteando que no va a ser retroactivo. Si Federico Méndez es empleado y tiene 25 años en X sitio, a usted no le van a decir ya tú entras con un nuevo contrato. No, no. Es a los que llegan ahora. a los de nuevos. Sí. nuevo ingreso. No, a los nuevos, pero hay una traba ahí. Por ejemplo, yo creo que el tema de la cesantía no se discuta ahora, porque podría pasar con el nuevo código, podría pasar como lo que pasó con la ley, la Con el reforma. Código Penal. No, con la reforma fiscal. Sí. Porque hay una situación que están cerrados, como dicen ambos sectores. Entonces, vamos a dejar esos temas que son conflictivos. Vamos a pasar este código que tiene elementos positivos y entonces no le entremos una granada que Está es el tema bien, de la pero con cesantía. una condicionante. A más tardar 2 años. ¿Por qué? Claro. Fíjese, antes del 1900, de la seguridad social, el empleo informal era 48.50. Al entrar en vigor la seguridad social, el empleo informal ha crecido más. Es producto de eso. Sí. Es que yo te tengo que pagar cesantía y yo tengo que pagar el Sí, sí. 70%. A veces un empleador no quiere nuevo empleado ni quiere aumento. No es por el aumento en sí, es que cuando yo te aumento 10.000 pesos, yo tengo que aumentarle 3.000 pesos más a la nómina por tu seguridad social. Pero también hay un problema de falta de visión. Ujú. Y creo que en eso ustedes me pueden desmentir. Yo creo que el empleador que no ha hecho mucho esfuerzo porque se forme un consolidado para implementar el seguro de desempleo, le conviene más el seguro de desempleo estratégicamente que el pago de cesantía. Pero la cesantía al final es un ahorro forzoso de la empresa. La cesantía es algo que cuando yo como empresa tengo mis resultados, yo tengo que apartar un monto para dejarlo, como dicen los españoles, en una hucha y todos los años para que cuando alguien se quiera irse a jubilar, sacar de ahí. Pero eso no ocurre. Regresamos en breve con el panel de esferas de poder. En Uruguay existe una indemnización al trabajador parecido a la cesantía, pero tienen el monotributo. Y la tasa de informalidad, la más baja que hay en toda América Latina y el Caribe, es de Uruguay, de un 22%. Entonces, no es un tema de cesantía, no es un tema de indemnización al trabajador. Podría ser. Continuamos con el panel de esferas de poder. Don Cándido, entonces hay que tomar una decisión con respecto al conflicto, a la traba, al desencuentro existente con la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana, que data de 1992 y que participaron grandes juristas en la construcción de una legislación que se convirtió en un modelo, pero que debe cambiar porque hay factores muy cambiantes en términos laborales y todos los conocemos. Entonces, la decisión de reforma debe adoptarla, obviamente, el poder político como hablamos actualmente, pero debe también establecerse un consenso sobre la base de que haya un gran acuerdo. ¿Quién debe decidir este talón de Aquiles? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Siriaco. Vamos a conciliar porque hay 40 figuras nuevas en este código de ahora que no están en el del 92. Y que son positivas, y son positivas para el código. Okay. Pero el presidente de la República se tiene que comprometer con el país en que va a mandar el problema de la cesantía a un máximo de 2 años, que eso se tiene que... Nosotros no podemos seguir con la nostalgia del pasado y como viene Pepe Abreu a decir que vamos a volver a los años 80, 90 en movilizaciones. Eso es mentira. Cándido, ¿por qué tú dices mentira? Porque el índice de vecindad de asociación de trabajadores en República Dominicana está en menos de 4%. Esa gente que se moviliza no son ni trabajadores, son de otros sectores, para que entiendan. O sea, no hay capacidad. Entonces, te estamos hablando, no es que te vamos a quitar la cesantía, te estamos hablando que no va a ser
tu derecho adquirido tú no lo vas a perder. Es para los nuevos y como decíamos fuera de cámara. Señores, la generación millennial no dura 5 o 6 años en una empresa hoy en día. Pero ¿qué ocurre? Que parte de esa informalidad laboral se debe a que tenemos seguridad social y tenemos cesantía. La micro, pequeña y mediana empresa, cuando ven su formalización y ven todo lo que tienen que pagar, y el anticipo. y sacando el anticipo, El te dicen que anticipo. no y se van a la informalidad. Yo conozco muchísimas empresas que estaban formales que se han ido a la informalidad. Se han ido a la informalidad. Pero yo creo que la informalidad es un problema más complejo. Yo creo Más que el complicado. tema más complicado. Por ejemplo, ¿por qué nosotros proponíamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales el tema del monotributo? Viendo la experiencia de Uruguay. En Uruguay existe una indemnización al trabajador parecido a la cesantía, pero tienen el monotributo. Y la tasa de informalidad, la más baja que hay en toda América Latina y el Caribe, es de Uruguay, de un 22%. Entonces, no es un tema de cesantía, no es un tema de indemnización al trabajador. Podría ser también un tema más tributario que el tema de la cesantía. Multifactorial. Entonces, claro, entonces tenemos que explorar y ver, porque el sector empresarial dice, bueno, que la cesantía, pero esta economía ha sido exitosa. Esta economía ha sido la más exitosa de América Latina y el Caribe en los últimos 20 años. Ha creado empleo, a pesar de todo. Entonces, no ese es el problema. Tenemos nosotros, yo pienso, claro, no estoy diciendo que eso podría, pero hay otros elementos que evidentemente podrían estar influyendo para el tema de la informalidad. Claro, es multifactorial, pero tenemos 57%, 55, 57. Ahora, ahí que ron- yo lo Con que- Daniel, ¿quién yo- tiene yo lo entonces que la creo es sartén que- por el mango ahí? Pero está el anticipo ahí. Yo lo que ese es un problema. Es un Yo lo problema. que creo es que no ha habido una sincerización de los factores, de la incidencia de los factores. Claro. Y eso hay que someterlo a un estudio. Pero claro, mientras tengamos gente ofreciendo declaraciones que no se corresponden con la realidad, que impiden, incluso crean una suerte de eclipse, porque tira, aquí el problema es que todo lo tira a la arena de la opinión pública. Y la opinión pública está compuesta por inversionistas financiados desde los sectores de poder económico. Es uno de los graves problemas que tiene. Por eso el dominicano tiene tanto temor cuando se habla de nuevas imposiciones, nuevos compromisos, porque lo primero que se hace es una campaña de desinformación. Yo creo que uno de los fallos de este gobierno fue cuando hizo la propuesta de reforma fiscal, que no tuvo precedida de una estrategia de comunicación edificante. Pero ha sido un problema reiterativo. Ni construyó un relato tampoco. Sí, no construyó relato. Pero ha sido un problema reiterativo en este gobierno, en el problema de la comunicación. Entonces vienen aquellas personas que son desafectas del gobierno, por utilizar un término un poquito arcaico, pero desafectas del gobierno, y le meten su gran campaña y el gobierno entonces siente acorralado. Lo peor de todo eso, usted no sabe cuál es, mi querido amigo Federico, es que no avanzamos. Nos hace mantenernos en un círculo vicioso donde no se encuentran las respuestas adecuadas para resolver problemas que ya no se pueden seguir postergando. Y yo creo que, y se lo dijo una persona cercana al presidente, yo creo que el presidente en estos 4 años tiene que tener una conciencia muy clara de que en este país, si él quiere cerrar su paso por el poder con un peso significativo en la historia republicana de República Dominicana, va a tener que tomar medidas heroicas, incluso medidas heroicas que pueden afectar a personas de su entorno. Hay que saber, y eso le he dicho yo a varios de esos muchachos que en el PRM, que ya se proponen como candidatos, se visualizan, señores, ustedes no tienen la misma catapulta con que Luis Abinader llegó al poder. Luis Abinader llegó aquí al poder más que por el propio partido PRM, llegó por una serie de pactos de poder en este país. Y ninguno de esos que pretenden ser candidatos para el 2028
tiene la más mínima posibilidad de convertirse en ariete de esas catapultas de poder. Exacto. Y de esa ola que hubo. Claro, Del claro. 17 en adelante. No, Son coyunturas que se presentan Exacto. y evidentemente Sí. no. Así que yo lo que creo que toda esa gente, y sobre todo los que están en el gobierno, que se pongan a trabajar. Y yo creo que el presidente tiene que ser exigente con ellos, porque no es posible que nos involucremos. En vez de estar haciendo la tarea de cada uno en un proceso electoral, abortar un proceso electoral extemporáneo, pálido, sin ninguna significación, cuando realmente lo que se necesita es aprovechar este cuatrenio para sentar las bases de ese impulso que tiene que dejar sentado Luis Abinader en su paso por el poder con miras al futuro de la República Dominicana. El hecho de que la sombra del poder ya no cobije un proyecto político, como por ejemplo el del presidente Abinader, dando la sensación de que quiere continuar en el poder y deje el espacio para que se abra la competencia política, ¿en qué impacta esto en el ejercicio del Lo gobierno? primero es que esos 20, 25 candidatos saben que no hay 2028 para ellos, para ninguno, si Luis Abinader no hace un excelente gobierno. Por lo tanto, todos tienen que alinearse en la necesidad de hacer reformas. El presidente que ponga a las personas que van a sumarle, profesionales, con competencia, con alto talento y sobre todo ético. Nosotros necesitamos, la sociedad tiene que modernizarse y no puede modernizarse con gente con el pensamiento de Rosa Santos en Santiago. Rosa Santos acaba de decir, eso salió en Diario Libre ayer, que ella se sorprendió que acaban de nombrar directores de escuela, Sí. sin ella darse cuenta, que ellos se fajaron y ellos tienen que estar informados de todo lo que... Que eso, lo que hoy son diputados, que son senadores, que son ministros, se deben al PRM, a los que se fajaron por la campaña. Señores, eso es propio del siglo XIX. Es una trucutú, por decirlo en palabras. O sea, eso tiene que desaparecer de República Dominicana en el siglo XXI y decirlo públicamente en el periódico Diario Libre, búsquenlo, se lo voy a mandar, donde ella dice que no, como que el ministro de Educación no tiene potestad para nombrar directores a través de un organismo colegiado, que eso tienen que avisarle a ella quiénes van a nombrar para ella decidir a quienes quieren del partido. Por eso es que la educación está así en gran medida. Escúchame, ese es el conchopurismo político. Claro, claro. Ese es el problema. Eso es lo que tenemos ahora. Gente que están anclados en un pasado Siglo clientelar XIX. primario. Primario. Y eso no tiene Esa es la posibilidad. Primario está muy fino, primitivo en la Primitivo. barbarie. Sí. Tenemos que modernizarnos. Hace un rato yo me encontré con una joven militante del PRM, una muchacha muy bien formada, me tocó compartir con ellas y me dijo, mira Pau, ayer yo estaba pensando en ti, te iba a llamar para hacerte una consulta. A ella le ofrecieron un puesto y ella tiene alguna idea del puesto y eso la preocupó. Y yo le dije, vamos a sentarnos. Y le dije, bueno, mira, esa no es tu área, tú no tienes los instrumentos para asumir un puesto de esa naturaleza. Okay. Estamos hablando de un puesto que tendría que construir modelos predictivos matemáticos. Y esa no es el área de ella. Claro. Que tú seas estadístico no te permite a ti construir modelos predictivos matemáticos de riesgos. Que tú sabes lo que implica eso. Entonces, me dice ella, por eso quería hablar con usted, porque yo no quiero ir a un sitio a cobrar, a hacer el ridículo. Que no le agregue valor. Claro. Entonces me dice, y le expliqué en qué consistía ese puesto, porque yo conozco el puesto. Le dije, y lo peor de todo, que te voy a decir es que aquí en la administración pública no hay sueldo para ese puesto. No hay sueldo para puestos que son importantes para empezar a caminar en el trayecto del siglo XXI, que esos son otros tantos problemas que se nos presentan a nivel de Estado. Todavía nosotros no tenemos burocracia profesional. Más Weber no ha sido superado en República Dominicana. No, para nada. Ni Taylor, ni Fayol. Hablando de... Aunque sí se ha avanzado, evidentemente, sí, pero muy lentamente. Pero todavía existe el despojo político. Claro. Quítate tú para ponerme yo. Eso es verdad. La prueba que yo doy más fehaciente es
que Darío Castillo era el ministro de Administración Pública. Ujú, de la administración. Tenía 6 ministros, pero ahora tú vas a Administración Pública y de esos 6, ¿cuántos hay? No, 2. 2. Hay 4 nuevos. O sea, dentro de un mismo partido Hay rotación, claro. hay rotación y hay rotación como si fuera otro partido. Sí, así político. mismo, sí. Eso no se debe. A mí, Hay cambio de funcionarios medios, que no debería a mí hacerse. me llamó una persona que ha asesorado en este gobierno y me dice, cada vez que cambian un ministro, me llaman. Entonces yo tengo que empezarle a dar clases a los que llegan, porque ninguno son expertos en el área donde son designados. Eso yo lo he dicho. Eso es otro Danilo problema. Medina en 8 años tuvo 5 ministros de educación. ¿De qué de educación tú me estás hablando? Moderna. Para que ustedes entiendan. Y aquí ponemos la gente. Uno de los avances que yo voy a ver, aunque esté viejito, es cuando nosotros tengamos hombre de Estado y no hombre de partido. Sí. Aquí lo que tenemos es hombre de partido. Te ponen a cualquiera. Se supone que el que va a un puesto es agregarle valor, que es experto. Yo vi un ministro de Educación que para él durar media hora en un programa tenía que durar 5 horas con los técnicos para que le dijeran todo, para ir a tirar aquello, porque él no sabía nada de educación. A mal repetir lo que él escuchó. Lo que le escuchó. Lo que él escuchó. Eso no puede ser. Hoy yo me enteré de una persona con una capacitación técnica increíble. Lo cancelaron del Estado después de 17 años de servicio. ¿Ustedes en cuánto invirtió el Estado en esa persona? Exacto. Todos los millones del mundo. Y ahora lo cancelan porque le cayó mal al nuevo jefe que llegó. No, y muchas veces lo que andan buscando son sueldos Exacto. para sustituirlo por... Va a Sí, poner a sus amigos, sus allegados. Eso es lamentable. Entonces, esas son prácticas perversas que atentan contra realmente el progreso, que atentan contra incluso No, y la administración pública. lo que el buen desempeño de la administración pública. Hay pocos países ya que existe el despojo político. Incluso en Estados Unidos, John Garfield fue asesinado por eso, por el despojo político. Y a partir de ahí, en Estados Unidos, existe la carrera. Él que estuvo en España, allí existe la carrera. Claro. Funcionario público. Público. Eso Sí, es sí. per século seculorum, toda la vida. Y tú te vas de ahí, jubilado y todo eso. Pero aquí no. Aquí hasta tú eres de carrera y como quiera te quitan. De Lamen- carrera. Lamentablemente el tiempo es fugaz en la televisión y aprovechar figuras tan importantes y reputadas como ustedes se necesitaría de un mayor tiempo para poder seguir avanzando con estos temas y profundizando. Y la colectividad siempre espera esas debidas orientaciones que ustedes tienen. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias. Felicidades, el que el 2025 le traiga más bienestar como se le ve así. Y yo feliz, contento, porque es difícil tú encontrarte con dos Siempre, gurús así siempre la al salud lado es tuyo, importante. ¿eh? Exacto. Salud. Toda la salud. Bueno, para Salud ti. y bendiciones para ustedes en Usted, este oye, y todos los Usted es un hombre años. dichoso. No, ¿eh? no. Dos Sí, figuras sí. Somos gigantes, dichosos ¿eh? todos porque tenemos Somos aquí dichosos. No, y la teleaudiencia también, de tener figuras importantes como Y el ustedes. tenemos y al el más privilegio- cándido de los Mercedes. Y el privilegio que nos concede la teleaudiencia, Claro. ¿verdad? Poniéndole atención a los comentarios nuestros y a las opiniones. Así es. Así Ese es es. el gran privilegio de venir a la televisión. Muchas gracias y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en el panel de Esferas de Poder con el sociólogo, conferencista y académico Cándido Mercedes, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el economista Antonio Siriaco, el politólogo y experto en seguridad ciudadana Daniel Pou. Feliz año para todos.